went there, just a stranger in my bed, lost what I already had. Opa equipo, estamos aquí en el canal de Batman Science y hoy estoy en el box de Eibar. Y aprovechando todo el material que tenemos aquí, porque tenemos un montón, como habéis visto en la intro, voy a hacer un vídeo que está relacionado con el peso muerto. No os quiero explicar cómo se hace el peso muerto, vamos a darnos matices para que se haga bien, sino que vamos a ver la diferencia que hay entre el peso muerto convencional y el peso muerto sumo, porque son dos tipos de peso muerto que se hacen bastante. Cuando tenemos objetivo de mejorar la fuerza, hay gente que elige uno, hay otras personas que eligen el otro, y quiero explicaros o quiero daros unas pistas de cuál deberíamos elegir nosotros dependiendo de muchos factores, como por ejemplo factores anatómicos, de comodidad, de palancas. Entonces, bueno, pues visto este vídeo, espero que ya sepáis qué tipo de peso muerto podéis elegir, que lo probéis y que os quedéis con alguno de ellos. Aparte de eso, también hablaremos de un concepto importante, que es si el peso muerto es interesante para hipertrofia. Así que no os vayáis y vamos a darle caña. Lo primero de todo que vamos a hacer es recordar 3 puntos clave a la hora de realizar un peso muerto. El primero de todos es que cuando nos colocamos en la posición de inicio, la barra tiene que quedar a 1,5-2 centímetros de nuestra espinilla, porque más o menos ahí se encuentra el medio pie, que es el punto de referencia, en el pie justo la mitad. Y tiene que haber una proyección vertical. Si nosotros dibujáramos una línea vertical desde el suelo hasta arriba, tiene que cruzar la barra en esa línea vertical por el medio pie y tiene que llegar hasta las escápulas. Eso quiere decir que, vamos al punto número 2, que los hombros tienen que quedar ligeramente por delante de la barra. Una vez nos pongamos en esta situación, estamos en la posición inicial, vamos a flexionar las rodillas hasta que las espinillas queden pegadas a la barra. Entonces la barra estará en el medio pie, estará en la escápula y los hombros ligeramente por delante. En ese mismo momento vamos a hacer una tracción fuerte. Vamos a empujar la barra contra nuestras espinillas para que se active el dorsal ancho y ya podemos levantar la barra. En el levantamiento tiene que haber 2 fases. Una, la fase de generar tensión, nosotros hacemos fuerza a la barra contra nosotros, y 2, la fase de subir. Entonces, no quiero que pensemos que es una sola fase, que nosotros cogemos la barra y tiramos para arriba. No, generamos tensión y una vez generamos tensión, subimos arriba. Entonces, una vez sepamos esto, ya podemos ir a ver cuál es la diferencia entre un peso muerto u otro. Antes de nada, deciros que la cadera no la vamos a situar nosotros en una posición o en otra, no vamos a poner la cadera más arriba o más abajo. Esto lo va a determinar la posición que os he dicho antes de la barra a 2 centímetros, está medio pie, hombros ligeramente adelantados. Entonces, dependiendo de la estructura anatómica de cada persona, la cadera quedará más arriba o más abajo. Para poneros un ejemplo, una persona que tenga los brazos largos, como por ejemplo puedo ser yo, cuando voy a hacer un peso muerto y tengo en cuenta estos puntos, mi cadera no va a quedar muy abajo, pero tampoco va a quedar muy arriba. Y por tanto mi torso va a ir en esta posición más o menos ligeramente verticalizada. En cambio, una persona que tenga los brazos cortos va a tener que inclinar bastante más el torso hacia abajo y va a quedar el torso muy horizontalizado. Pero esto no va a depender de cómo ponga cada uno la cadera, sino de estas estructuras anatómicas, de las proporciones de tener brazos largos, brazos cortos, piernas largas, piernas cortas, torso largo o torso corto. Entonces, viendo esto y la tabla que os dejo aquí arriba, lo que podemos ver es que personas que tienen los brazos largos seguramente sean mejores para realizar el peso muerto convencional, porque les va a permitir mantener el torso vertical. En cambio, personas que tengan los brazos cortos van a estar muy horizontalizados. Entonces aquí sería una buena opción hacer el peso muerto sumo, porque cuando nosotros abrimos las piernas nos estamos acercando más a la barra y podemos mantener más vertical el tronco. La diferencia que hay entre mantener el tronco vertical o más horizontalizado es que cuanto más horizontal esté el tronco, más distancia va a haber entre la cadera, la espalda y la barra, la distancia va a ser mayor. Entonces nuestra espalda y nuestra musculatura de la cadera va a tener que trabajar más.
Entonces este es un punto importante. No solo está relacionado con la longitud de los brazos, también va a estar relacionado con la longitud de la espinilla, con la longitud del fémur y del tronco. Entonces, vamos a esta tabla, así nos lo repito, echamos un vistazo a ver qué es lo que pone aquí y entonces ya veremos si nosotros nos vamos a dirigir un poco más hacia el peso muerto sumo o vamos a ir un poco más hacia el peso muerto convencional. Entonces, bueno, como resumen de este punto importante es que la estructura va a marcar qué peso muerto sería interesante hacer para una persona y qué peso muerto sería interesante hacer para otra persona. El siguiente punto está relacionado con la activación muscular. Si nosotros tenemos el peso muerto sumo y el peso muerto convencional, el primer punto de todos es que los extensores de rodilla, como por ejemplo son el cuádriceps, se activa más cuando se realiza un peso muerto sumo. Y esto es simple de ver. Nosotros cuando hacemos el sumo, las rodillas están más flexionadas y también va a trabajar más el cuádriceps. En cambio, cuando hacemos el peso muerto convencional, la flexión de rodilla es muy ligera, no se nota apenas. En cambio, en cuanto a los extensores de cadera, como son el glúteo y los isquios, la activación no difiere entre estos dos pesos muertos. Aquí nosotros podríamos pensar, en el peso muerto convencional, la cadera está a mayor distancia de la barra que en el peso muerto sumo. Entonces, por palancas, nosotros podríamos pensar que se van a activar más estos extensores de cadera en el peso muerto convencional. ¿Qué es lo que pasa? Que en el peso muerto sumo nosotros tenemos las piernas abiertas. Esa abducción y rotación externa de cadera que hay, si lo vemos en 3 dimensiones, al final hace que la diferencia sea muy pequeña o apenas haya diferencia entre estos dos pesos muertos. Entonces, punto importante, el glúteo y los isquios se activan de manera muy similar tanto en un peso muerto como en el otro. En cuanto a la activación de la espalda, sí que es verdad que en el peso muerto convencional hay mayor activación y va a trabajar más nuestra espalda. Entonces, aquí veríamos dos diferencias principales, que el peso muerto convencional trabaja más la espalda y que el peso muerto sumo trabaja más el cuádriceps. En cuanto a la demás musculatura, tampoco hay apenas diferencias. Entonces, aquí podemos sacar ciertas conclusiones. La primera conclusión de todas es que aquellas personas que sean muy fuertes de cuádriceps, que normalmente tengan una sentadilla muy fuerte, se pueden beneficiar más a la hora de realizar un peso muerto sumo porque van a mover más peso. Seguramente, esto siempre lo ponemos entre comillas. En cambio, una persona que sea muy fuerte de espalda, se puede sacarle más partido a un peso muerto convencional. El siguiente punto está relacionado con la especificidad. Vale, ¿qué quiere decir esto? Vamos a lo simple. Imaginaros que yo soy un luchador de jiu-jitsu brasileño y mi posición cuando hago una pelea es con las piernas bastante abiertas. Entonces aquí puede ser interesante que nosotros hagamos un peso muerto sumo en vez de hacer un peso muerto convencional porque es más específico, porque en el sumo nosotros generamos fuerza cuando las piernas están más abiertas. Esto lo podemos trasladar a diferentes modalidades deportivas, como pueden ser los jugadores de rugby, en diferentes deportes de equipo, o deportes individuales, diferentes luchadores, o cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra modalidad deportiva, qué es lo que más se parece a ello, y elegimos un tipo de peso muerto o elegimos otro tipo de peso muerto. Otro punto está relacionado con el ROM o el rango de recorrido. Aquí la gente piensa, buah, el peso muerto sumo es mucho más fácil porque el rango de recorrido es más pequeño, entonces voy a hacer el peso muerto sumo. Puede llegar a ser más fácil si nosotros tenemos que hacer muchas repeticiones, por ejemplo 10, porque esos pequeños centímetros que ganamos en el peso muerto sumo haciendo una repetición, si los vamos acumulando, al final, pues energéticamente es costoso realizar 10 repeticiones. En cambio, cuando nosotros vamos a hacer un 1RM, no hay tanta diferencia entre hacer un peso muerto sumo y un peso muerto convencional en el rendimiento, solo por el rango de movimiento. Entonces, es mucho mejor que elijamos un peso muerto que se adapte a nosotros, a decir, voy a elegir el peso muerto sumo porque tiene un menor rango de recorrido y entonces es más fácil. Eso sería un error. Entonces, vamos a ver un poco las conclusiones por encima. Si tu estructura anatómica te permite hacer un peso muerto convencional, encima eres fuerte de espalda, y no solo eso, sino que estás cómodo realizando este peso muerto, pues igual es interesante que te quedes con el convencional, si tu objetivo es mover más peso. En cambio, si tu estructura anatómica hace que tu cuerpo esté muy horizontalizado y que encima no seas muy fuerte de espalda y cada vez que hagas un peso muerto convencional estás chepando
y no solo eso, sino que no te sientes cómodo haciendo este peso muerto, te animo a que pruebes a realizar el peso muerto sumo, porque puede ser una muy buena opción y te puede ir muy bien. Entonces, la conclusión de este vídeo es que no solo nos tenemos que basar en las proporciones antropométricas, ni solo nos tenemos que basar en los que somos fuertes o débiles, sino que también la comodidad es un punto muy importante. Si nosotros vamos todos los días al gimnasio, terminamos con dolores, molestias, y no estamos cómodos, pues quizás sea interesante hacer un cambio y probar otra modalidad de peso muerto. Vamos al último punto de todos y la pregunta que estáis esperando. ¿El peso muerto es un buen ejercicio de cara a la hipertrofia? Pues bueno, mi respuesta es que si nosotros vamos a trabajar a un rango de repeticiones bastante alto, este rango de repeticiones de hipertrofia, que suele estar entre 8, 12, 15 repeticiones, el peso muerto, tanto sumo como convencional, seguramente no sea una de las mejores opciones, porque cuando trabajamos en este rango de repeticiones, la fatiga que se genera puede hacer que nuestra técnica se desvirtúe y que el riesgo de lesión aumente. Entonces, para ello hay otras variantes de peso muerto, como puede ser un peso muerto rumano, un peso muerto americano, otras variantes de peso muerto que pueden ser más interesantes. Entonces, bueno, espero que os haya gustado esto que os he comentado del peso muerto sumo convencional. Espero que le hayáis disfrutado, que le saquéis partido. Si es así, darle un like y dejarme comentarios.